Hola, buen día para todos. El día de hoy en clase de Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas veremos la Primera Guerra Mundial. Como consecuencia de lo sucedido durante el siglo XIX y las relaciones geopolíticas e imperialistas que se dieron en el mismo, vamos a llegar al siglo XX. Las rivalidades entre las potencias europeas a fines del siglo XIX dieron origen a una creciente tensión que llevaría a la Primera Guerra Mundial. Los países europeos crearon alianzas entre ellos, con el fin de organizar un equilibrio de poder. Sin embargo, estas alianzas serían el antecedente de la Primera Guerra Mundial, o conocida en ese entonces como la Gran Guerra. La participación de Estados Unidos en la guerra, como nueva potencia no europea, era la señal del inicio de un nuevo orden mundial propio del siglo XX. Además de la Primera Guerra Mundial, otro acontecimiento marcó el final del siglo XIX. Fue la Revolución Rusa, que dio nacimiento al primer Estado socialista al este de Europa. Entre comillas, podemos decir, fue el fin del siglo XIX largo y el inicio del siglo XX corto, según como lo describe el historiador Eric Hobsbawm en su libro La historia del siglo XX. Él en esta obra hace una descripción sobre lo que es la historia contemporánea, principalmente desde el siglo XIX hasta la actualidad. Aquello que es el siglo XIX lo denomina como el siglo XIX largo, el cual vendría desde finales del siglo XVIII, desde la Revolución Industrial y Francesa, hasta los inicios del siglo XX, es decir, en 1914, cuando empieza la Primera Guerra Mundial. Posterior a esto va a indicar otra de sus categorías el siglo XX corto, porque lo va a delimitar desde 1914, cuando inicia la Primera Guerra Mundial, hasta el año de 1991, que es cuando se desintegra la Unión Soviética. Los inicios del siglo XX. Las tensiones sociales, políticas y económicas que se acumularon a lo largo del siglo XIX terminaron con la Primera Guerra Mundial. Al final de la contienda aparecieron nuevas formas de organización política y económica, cuya influencia se sintió hasta 1929, año de la gran crisis del capitalismo. El otro gran acontecimiento que marcó el comienzo del siglo XX fue la Revolución Bolchevique. Desde entonces, el socialismo se convirtió, junto con el capitalismo, en la segunda alternativa política del siglo XX. En este contexto histórico ascendieron Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como nuevas potencias mundiales no europeas. La época de la paz armada, las grandes alianzas desde 1870 hasta 1914. Vamos a ver cómo se va configurando la Triple Entente o la Entente Cordiale, principalmente por Gran Bretaña, Francia y Rusia. Y por el otro lado vamos a ver la Triple Alianza, que se va a caracterizar por Alemania, Austria-Hungría e Italia. En este periodo de tiempo vamos a ver unas crisis políticas previas a la guerra. Entre 1905 y 1906, la crisis en Marruecos. Entre 1908 y 1909, la crisis en Bosnia-Herzegovina. En 1912 y 1913, la Primera y la Segunda Guerra Balcánica. Y en 1914, el asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando, que va a ser el detonante de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se va a caracterizar, como lo dijimos anteriormente, por dos bloques, la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza, compuesta por Austria-Hungría, Alemania, Italia, Turquía y Bulgaria. Y la Triple Entente por Francia, Rusia, Gran Bretaña, Japón y Serbia. Aquí podemos ver cómo Italia ha cambiado de bando. Durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial, Italia va a pasar de la Triple Entente a la Triple Alianza. En este proceso de Primera Guerra Mundial vamos a ver distintos momentos. En un primer momento vamos a ver la guerra de movimientos, que se da en dos frentes, el frente occidental y el frente oriental. El frente oriental se caracteriza por el plan Schlieffen y encuentra su mayor detonante en la batalla de Marne. En cambio, el frente oriental se va a tener su principal batalla en Tannenberg, en los lagos Masurianos. Posterior a esto pasamos a la guerra de posiciones, que va a ser la guerra de trincheras entre 1915 y 1916, que también se va a dar en dos frentes, el occidental y el oriental, teniendo en el occidental las batallas de Verdún y de Somme, y en el frente oriental en Galicia. También vamos a presenciar los primeros eventos de guerra submarina, destacándose la de Jutlandia. El decisivo año de 1917
es en el cual va a ingresar Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial después del hundimiento del barco Lusitania en el Atlántico, al cual se va a responsabilizar a los alemanes, y la Revolución Rusa, que va a traer como consecuencia la rendición de Rusia, se va a retirar de la Primera Guerra Mundial y va a empezar a atravesar los procesos revolucionarios en este año de 1917. A partir de 1918 vamos a ver el fin de la guerra. En el frente occidental se firma un armisticio y se proclama la República de Alemania. Es el fin del Segundo Reich. Después vamos a ver el frente oriental, donde Rusia firma el Tratado de Brest-Litovsk, a partir del cual, tras la Revolución de Octubre de 1917, se retira de la guerra y cede sus posiciones ante Alemania. Los tratados de paz no fue solamente el Tratado de Versalles, que es mediante el cual Alemania firma su rendición, sino que se van a presentar otros también muy importantes, ya que la guerra mundial no terminó tras un tratado de paz general de todos los perdedores, sino que cada uno firmó el armisticio por su cuenta. Entonces vemos como el Tratado de Versalles es firmado por Alemania, pero asimismo el Tratado de Saint-Germain por Austria, el Tratado de Trianon por Hungría, el Tratado de Sèvres por Turquía y el Tratado de Neuilly por Bulgaria. Y con esto se da por terminada la Primera Guerra Mundial. En el campo de la Revolución Rusa, que también es un elemento muy importante del desarrollo de la Primera Guerra Mundial, vemos cómo en el contexto ruso a partir de 1914 se viven una serie de derrotas militares, principalmente contra el Japón, desprestigio del régimen zarista, huelgas y manifestaciones, creación de los soviets y deserciones masivas, y sumado a esto, la propaganda bolchevique, es decir, la clase popular trabajadora denominada soviet se va a hacer cada vez más popular y con cada vez más poder en Rusia. Para febrero de 1917 se va a dar la caída del régimen zarista. Rusia se convierte en una república. Es así como desde marzo a octubre se van a dar unos gobiernos provisionales como el de Lvov o el de Kerensky. Rusia sigue en la guerra. Presenta una serie de derrotas militares, el desprestigio del gobierno que dio el golpe al zar se vuelve un tanto ilegítimo, y esto abre la puerta a que los bolcheviques en octubre del 17 hagan el proceso revolucionario, y posteriormente a la guerra civil que esto ocasiona nace la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, los tratados de paz impuestos a los países derrotados, la paz de París de 1919 a 1923, los 14 puntos impuestos por el presidente Wilson de los Estados Unidos. Entonces, entre los objetivos encontramos fin de la diplomacia secreta, democratización de los estados, derecho de la autodeterminación de los pueblos, vuelta al librecambismo y la creación de la sociedad de las naciones. Dentro de los tratados, como ya vimos anteriormente, están los tratados de Versalles, Saint-Germain, Trianon, Neuilly y Sèvres. El resultado de esto va a ser una paz impuesta por los vencedores que plantea el revanchismo de Alemania y sus antiguos aliados. Y la paz no significaría en este entonces la pacificación de Europa, simplemente sería el entretiempo para lo que después se llamaría la Segunda Guerra Mundial.